¿Por qué no sale de ese asiento mientras entonamos un cántico? Amén. Ay, bienvenido. Amén. Gloria a Jesús. Sean bienvenidos, hermanos. Bienvenido a esta iglesia que te ama, a esta iglesia de Cristo Jesús. Si en tu corazón tienes a Cristo, dame la mano y mi hermano serás. Bienvenido a esta iglesia que te ama, a esta iglesia de Cristo Jesús. Si en tu corazón tienes a Cristo, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Y los ministros de alabanza, amén, pueden tomar su lugar. Mientras nosotros, hermanos, abramos nuestra Biblia en el libro de Proverbios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Proverbios, vamos a leer el capítulo 2, amén. Vamos a dar lectura nomás del... Amén, vamos a leer el capítulo 2, del 1 hasta el... Vamos a leer hasta el 6, hermanos. Proverbios 2, del 1 al 6. Amén. Mientras ahí están buscando, hermanos, aquí hay testimonios. Dicen que gracias por el Hijo y que venga siempre. Amén. Y también una hermana dice que Dios es bueno y su bendita presencia siempre está con nosotros. Gracias por sentir. Amén. El Espíritu de Dios siempre mora. La palabra de Dios nos enseña: donde 2 o 3 estén en sus nombres, ahí está Él. Amén. Y si usted viene con ese deseo, ahí va a estar el Señor. Amén, con usted. Amén. Proverbios 2. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Everardo. No lo habíamos mirado, pero Dios te bendiga y Dios tiene un plan para ti, hermano. Amén. Hermanos, Proverbios 2, y vamos a dar lectura del 1 al 6. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. De su boca viene el entendimiento, dice, viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Así oramos, hermanos, y ore por mí. Mientras oramos, vamos a clamar también que el Señor derrame de su Espíritu Santo en el próximo servicio. Amén, que nos vamos a quedar, y espero que todos se queden. Amantísimo Padre, te damos gracias por un día más. Nos permites estar aquí, oh Señor Jesús, adorando, bendiciendo tu nombre, Padre. Gracias por este privilegio, oh Padre, que seas tú usándome, oh Señor. Seas tú, oh Dios mío, hablando a través de mi vida, oh Señor Jesús, de mis labios, Señor Jesús. Que no sea el hombre, no sean mis opiniones, oh Dios mío, pero que sea tu palabra, oh Señor Jesús, Padre, porque tu palabra es verdadera, oh Señor. Tu palabra
exhorta, pero también bendice, oh Señor, y edifica, oh Dios mío, Padre, que tu palabra en esta tarde, oh Señor Jesús, se haga sentir en cada corazón, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, nos llene, oh Señor, y nos dé gozo y paz, Padre, y la fortaleza, oh Señor Jesús, de seguir adorándote, Señor Jesús, hasta el próximo servicio, Señor, que tengamos gozosos con alegría, oh Señor Jesús, y con cánticos, oh Señor, y himnos para adorarte y bendecir tu nombre. Padre, ahora te pedimos, oh Señor, que prepares a cada corazón, prepara cada mente, limpia, oh Señor, los aires, que seas tú, oh Dios mío, tomando control de principio a fin. Padre, quita toda distracción en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El número, Proverbios, amén, se pueden sentar, hermanos, amén. Proverbios 2, el 4 al 6 dice: si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si como la plata la buscares. Y yo toda esta semana estuve meditando en este versículo, porque sí es bien verdadero, hermanos. Porque la plata significa el dinero. Amén. El dinero que muchas veces necesitamos para mantener a nuestra familia, para dar el pan de cada día de nosotros ahí, proveer para nuestros hijos en nuestro hogar. Y esta semana estuvo un tiempo, yo me sentía en el trabajo, me sentía cansado, pero ahí estaba. Me sentía dolorido, pero ahí estaba. Sentía que ya no podía, pero ahí estaba. Y por eso este versículo razonaba tanto en mí, porque dependemos muchas veces dependemos de Dios, pero no sabemos cómo confiar en Él muchas veces. Porque en este versículo que leí, así como la plata la buscares, es porque cuando nosotros estamos en el trabajo y estamos cansados, no cuiteamos, no decimos, oh, hasta aquí ya. Estás adolorido, que te duele las manos y sigues trabajando. No dices, no, hasta aquí ya. ¿Por qué? Porque tienes que proveer para tu familia. No dices, no, hasta aquí ya di, sino que sigues y no, tengo que terminar el día, tengo que echarle ganas, necesito las horas, ¿sí o no? Si no se pone, o cuando se cansan, o ustedes ya dejan de trabajar en el trabajo de usted. Se siente cansado y sigue trabajando, aunque sea la última hora y dice, oh, ya voy a salir en una hora, pero usted sigue trabajando. ¿Por qué? Porque necesita de ese trabajo, depende de ese trabajo. Pero a mí me decía, la palabra me hablaba que no dependemos del trabajo, no dependemos del oro. Cuando dependemos del oro es cuando estamos dependiendo de nuestro trabajo, de lo que nuestras propias fuerzas podemos hacer. Y eso no es, porque ahí entonces no estamos confiando en Dios, sino que estamos confiando en lo que yo pueda hacer para mi familia, en el trabajo. Oh, no, tengo que trabajar porque si no trabajo, ¿cómo pago la renta? Estamos ahí haciéndole, llegamos a la casa y estás rebuscándote, ¿cómo le vas a hacer para pagar la renta, para hacer esto, para hacer lo otro? Y vienen los gastos y tú te preguntas, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces estamos dependiendo de nuestra propia fuerza. Y entonces a este título yo le puse depender de Dios y no de la plata. ¿Por qué? Porque cuando dependemos de Dios empezamos a entender que pase lo que pase, todo va a estar bien. Venga lo que venga, si el trabajo, si te corren, si te sientes que ya no puedes hacer ese trabajo y dices tengo que conseguir otro trabajo y te sales, Dios te va a bendecir, pero no solamente en lo material, pero cuando estás ayunando y sientes que ya no, que tienes hambre y sientes que ya no puedes, pero si clamas a Dios, el Dios te va a dar la fuerza para seguir. Si estás orando y estás agarrando la práctica de orar y pararte en la madrugada y dices, ay, tengo sueño, pero si empiezas a clamar y depender de Dios, Dios te va a dar la fuerza para seguir orando, para seguir parándote temprano. Pero si dependes de tu propia fuerza, no lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer, no vas a ni poder ayunar ni medio día. ¿Por qué? Porque estás diciendo, no, yo lo puedo. Necesitamos depender de Dios.
así como trabajamos en el trabajo, así como nos divertimos cuando vas al parque o vas a pescar, así como haces desempeñas, así es el trabajo. ¿Cómo lo desempeña uno? Siempre uno en el trabajo lo quiere hacer bien, ¿sí o no? Siempre uno quiere hacerlo mejor, porque no solamente quieres que el patrón te vea y diga, oh, buen trabajo, pero si no quieres que te mantengan ahí, te mantengan en esa posición. Por eso el proverbista dice que si como así fuéramos a buscar de Dios, si así escudriñáramos también como a los tesoros lo que nosotros deseamos, entonces entenderemos el temor de Jehová. Así como trabajamos, que queremos todo así recto, que queremos todo así como el patrón dice. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra dependencia. Dependemos muchas veces del trabajo. Y entonces ahí es como me razonaba este versículo: si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Si como a la plata la buscares. ¿Por qué? Porque en este país se viene y se tiene que trabajar. Si no, no come uno, si no, no puede pagar la renta, si no, no puedes proveer para la familia. Pero ahí, el hombre, ahí es donde se equivoca, porque no dependemos del trabajo, pero muchas veces así caemos en esa comodidad. No, que tengo que trabajar, no, que tengo que meter más horas, no, que necesito otro trabajo, y caemos ahí. Por eso el proverbista dice: si así como trabajas, como agarras la plata, si así te esforzares en las cosas de Dios, entonces entenderás, entonces agarrarás el conocimiento de Dios. Pero muchas veces no somos así. En el trabajo estamos bien chispas, bien acá, viene el patrón hasta aún más, todo no, que no me mire que estoy ahí parado, sino cortando ahí el 2x4 2 veces, no importa, aunque pero ahí el mismo barrote ahí, vámonos otra vez, pero que me mire haciendo algo, ¿verdad? Que estoy activo, que estoy así. Por eso depender de Dios y no de la plata, no de otra cosa, no del trabajo. Y entonces el Proverbios en 2, el versículo 5 dice: entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios. Como cuando buscamos al Señor, como así buscamos el trabajo, quedar bien ahí, quedar bien con el patrón, quedar bien así con muchas veces con los que confiamos nosotros, muchas veces dependemos. Yo digo esto de mi mamá, por decir, ella cuida a mis hijas y a mis hijos, y muchas veces dependo de ella, porque si ella no puede cuidar a mis hijos, entonces no puedo ir a trabajar. Entonces el Señor, digo, no puedo depender de una persona, tengo que depender de Dios. Cuando empiezo a depender de Dios, entonces empiezo a entender de que no pasa, si mi mamá no puede cuidar a los hijos, voy a estar bien. Si en el trabajo se acaba y me descanso, voy a estar bien, porque entonces estoy empezando a depender de Dios y no de la plata, no de lo que aquí dice: si como a la plata la buscares, entonces entenderemos el temor de Jehová. Lo compara mucho porque en este país, y entonces también entonces necesitabas trabajar para sobrevivir, y mucha gente estaba en eso nomás. Y este rey Salomón era el más rico, él entendía todo, y no fue rico porque trabajó y él sudaba y que trabajaba y invertía, sino porque ¿qué? Porque él le pidió al Señor sabiduría. No porque él dijo: no, yo voy a trabajar 12 horas al día y voy a meter más overtime y así. No, sino que él le pidió a Dios sabiduría y Dios se la dio. Y ahí empezó. Y en Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová,
y dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor, la palabra temor, muchas veces en lo secular, en el mundo, lo agarramos como que estamos aterrorizados o tenemos miedo o estamos espantados y nos da temor. No, pero no habla de este temor. La Biblia lo dice más como respeto, que haga reverencia a Jehová. Y en hebreo también tiene un sinónimo que significa confiar. Que dice el principio, por decir, lo podemos leer así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es la confianza a Dios, a Jehová. Entonces, si lo leemos otra vez: y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás confiar en Dios y hallarás el conocimiento en Dios. Cuando empezamos a trabajar así para Dios, como que si buscáramos lo necesario cada día, porque cada día nos levantamos y ¿qué hacemos? Vamos a trabajar. Amén, porque nadie nos regala nada aquí en este país, y muchas veces en otros países están peor. Pero ahí es donde empezamos a caer nosotros en depender de nuestro trabajo, a depender de nuestras propias fuerzas. Y si leemos en Génesis 12:1, cuando dice: Jehová le dice a Abraham: sal, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Y qué hizo Abraham? Él se fue. Abraham confió en Dios. Él tenía temor de Dios, él confiaba en él y él tenía que hacer lo que Dios le había dicho. Pero le dice eso, ¿para qué? Para sacarlo de la comodidad, para crecer, porque él tenía una promesa para Abraham. Y él tiene una promesa para cada uno de nosotros. Si no lo cree, hermano, pues no sé qué está haciendo aquí. Amén, porque lo tiene que creer. Tiene que creer que el Señor vino para dar vida y vida en abundancia, para vivirla así, no teniendo temor de ¿qué voy a hacer? No, sino confiar en Dios, depender de Él, no de nuestras propias fuerzas. Amén. Y yo estaba leyendo y estaba: Señor, ayúdame para dar el mensaje, y se me venía eso de que no dependo de lo que yo lea, o lo que yo trate de discernir o aprender, o las definiciones de tantas palabras, sino que dependo de Dios. Cuando empiezo a depender de Dios, entonces Dios me va a dar la sabiduría para todas las cosas. Ese es el principio: confiar en Dios, y Dios te va a dar la sabiduría para toda cosa, hermano, para la vida. Rey Salomón fue rico no porque trabajó, sino porque le pidió a Dios sabiduría. Amén. Y si lee todo el libro de Eclesiastés, él empieza a hablar como el hombre trabaja de día y de noche, y que todo eso es vanidad, porque todo eso se va a acabar. Y él quería mirar, pero ¿por qué el hombre es así? Porque hay mucha dependencia del mundo. ¿Por qué dependemos del trabajo? ¿Por qué dependemos de que alguien nos dé esto o que nos dé el otro, y no dependemos de Dios? Y él quería conocer. Y en el capítulo 7 dice que en Eclesiastés 7, él dice en el 7:29: aquí solamente dice: esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, lo hizo perfecto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Nosotros buscamos las perversidades. Nosotros buscamos la comodidad. Ahí estamos a gusto. Si Dios no nos habla, nosotros ahí nos quedamos sentados. Y muchas veces cuando Dios nos habla, aún nos quedamos sentados. No somos como Abraham, y sí, agarramos toda la familia y vámonos. Tenemos que crecer. Tenemos que salir adelante. No dependemos del trabajo, no dependemos del dinero, sino dependemos de Dios. Entonces vamos a caminar confiados en Dios, así como Abraham. Y lo decía el pastor con Moisés: si tu presencia no de ir conmigo, no nos saques de aquí, decía Moisés. Si la presencia de Dios no iba con él.
Él no quería salir de ahí. ¿Por qué? Porque Moisés dependía de Dios. Él entendía ese temor, cuán importante es depender de Dios. Porque él no dependía de que se levantara otro hombre y empezara ahí a dirigirlos. No, pues tú vas. Él no. Sino que él reconocía el temor de Dios, confiaba en Dios. Y él pudo ver que necesitaba de eso. De nadie más lo podía ayudar. Hoy en día es igual. El trabajo no nos va a ayudar. Amén. Mi mamá solamente puede hacer algo por mí, no, pero no me va a dar la salvación, que es lo primordial. Mi esposa también, mis hermanos, mi hermano que está allá, ¿qué puede hacer él para mí? Solamente si yo dependo de Dios, aprendo a depender de Él, entonces el Dios de los ejércitos va a hacer y me va a dar sabiduría para dirigir a mi familia, para empezar y para ser de bendición para otros. No solamente yo me voy a quedar aquí estancado y hasta aquí yo ya, este es el hermano William, hasta aquí nomás predicó y ahí cantó. No, el Señor tiene planes grandes para ustedes, amén. Pero muchas veces nosotros nos gusta estar cómodos, nos gusta estar que nomás venir, sentarnos, escuchar y ya. No nos queremos esforzar, porque en el trabajo ya trabajamos tanto y sí, no, fue muy difícil y nomás vamos al discipulado y pues ahí aprendemos pero ¿qué más hacemos? ¿Estamos dependiendo de Dios o que el pastor nomás nos enseña el discipulado los martes o nosotros estamos estudiando? ¿O dependemos de esas clases que Él nos da? Son muy bonitas y estoy aprendiendo, pero no podemos depender de nomás del siervo, porque Él solamente nos puede guiar tanto. Hay un límite, pero Dios no tiene límites. Amén. Él nos puede llenar de la sabiduría, Él nos puede guiar, pero tenemos que confiar en Él. Así como en el trabajo le echamos ganas, así también en la iglesia es lo que está diciendo este proverbio. Así como que les decía, estás adolorido, pero aquí estás trabajando. Te duelen los dedos, las manos, pero ahí está, no le dices al patrón nada. No le dices, ya me quiero ir, patrón, porque mis dedos ya están temblando del dolor. No, sino que se aguanta uno y así también aquí. No estar, es que hoy no pude ir porque es que fíjese que me siento mal. Mi gatito se murió, no sé. Me siento mal que mi bigote me rasuré y me corté y no voy a venir. Cositas así usamos para que ya no vengamos, para que ya no aprendamos, para que nos quedemos en casa, para estar cómodos. Y ahí no estamos dependiendo de Dios. Ahí estamos haciendo nuestra voluntad. El proverbista lo miraba y este proverbio es y va a seguir siendo para eternidad. Es la palabra de Dios. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Entenderemos el temor de Jehová cuando le echemos más ganas, así como cuando estás trabajando y empezamos a depender, a confiar en Dios. Y Dios dice su palabra que Él nos da la sabiduría, quien la pide. Amén. Y así lo miramos con Abraham, lo miramos con Moisés y lo podemos ver también en muchas áreas, pero en Primera de Samuel 17, vamos todos rapiditos. Primera de Samuel, hermanos. ...17... y todos sabemos esta historia, pero leamos el 37. Dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Dice Jehová, que me ha librado. No dijo de sus propias fuerzas, no dijo de sus piedras, o porque él practicó mucho y pues él tenía buen tino y no le fallaba nada,
sino dijo que Jehová lo ha librado. Él sabía confiar en Dios. Él sabía que cuando venía un problema, que lo mejor, lo más seguro es confiar en Dios. Este filisteo, y nosotros ya sabemos la historia, agredió y vino a agredir y nadie hacía nada. Imagínense un ejército. Y es cuando yo miré ahí, cuando yo entendí que ahí no había temor de Dios en ese ejército, porque ni uno solo se pudo levantar contra ese filisteo. Miraron a Goliat, lo miraron grande, lo miraron así, que intimidaba, y el propio rey Saúl no tuvo el coraje para decir que Dios estaba con él y él lo iba a vencer. ¿Por qué? Porque no sabía cómo confiar en él ya. Ellos ya estaban dependiendo de sus propias fuerzas. Ellos lo miraban y decían, no, yo ya no puedo. Y muchas veces nosotros somos así, que ya no podemos, que miramos el problema y decimos, no, hasta aquí, ya para qué llego a la iglesia, yo ya no me voy a esforzar. Pero le digo, en el trabajo no hacemos eso. En el trabajo vienen problemas y que, no, voy a orar por mi compañero, porque, me cae bien mal. Y oramos, pero que nosotros no vamos a salir de ese trabajo por un compañero que tiene mal carácter, no. Porque ese trabajo me da el dinero, me da la plata y con ese yo proveo a mi familia. ¿Verdad? Pero ahí el ejército, Saúl y su ejército tenían miedo, no temor, miedo de Goliat. Lo miraban y retrocedían. Y vino uno que confiaba en Dios, uno que dependía de él desde el principio. No de repente él dijo y se paró, yo confío en Dios y Dios me va a librar de esta batalla. Sino que dice el 37, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Cuando empezamos a tener temor a Jehová, cuando empezamos a confiar en Jehová, entonces viene cualquier problema y vamos a poder darle frente a ese problema. No nos vamos a retroceder. Pero ¿cómo qué? ¿Cómo lo podemos conectar? Y el proverbista dice, si como la plata la buscares, porque dependemos tanto del trabajo, de lo que ganamos, de que eso, lo primordial, no lo vamos a dejar, sino que nos vamos a esforzar aún más. Pero cuando vienen las cosas de Dios, buscamos cualquier excusa para no hacer. Buscamos cualquier excusa para decir no. No, es que está muy lejos. No, es que pues mi trabajo. No, es que buscamos cualquier excusa porque no tenemos esa confianza en Dios. ¿Por qué no confiamos en Dios? Si Dios permite, ahí voy a estar. Amén. No pase lo que pase, ahí voy a llegar, hermano. Amén. A una visita, pues amén. Ahí digo, con la ayuda de Dios vamos a estar ahí. Pero muchas de las veces no son así. Son del otro lado. Ponemos excusas. Pero al trabajo nos llaman y ¿qué? No, podemos hasta hacer más horas. No, pues órale. Estamos ahí. No, pues cuántas. No dependemos y confiamos más en el trabajo. Empezamos a confiar en el trabajo que en Dios. Empezamos a confiar en lo que yo puedo hacer que en lo que Dios ya hizo. Empezamos a confiar en eso, en lo que yo puedo aportar. No, pues yo en el trabajo, no, pues yo puedo hacer esto y esto y lo otro. Pero Dios ya lo hizo todo. Si empezamos a confiar en Él, Dios nos va a dar la sabiduría y el entendimiento, el conocimiento para seguir adelante. ¿No para qué? Pues leamos el mismo capítulo, 1 Samuel 17, 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina,
mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice que Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará nuestras manos. Cuando confiamos en Dios, cuando dependemos del Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, hermano. Cuando empezamos a depender de eso, de esa fuerza, de ese poder, de esa palabra que Él siempre cumple sus promesas. La palabra de Dios me enseña desde Abraham, Isaac y Jacob. Y esa promesa aún sigue, su descendencia. Amén. Prometió que iban a ser como las estrellas. Y aquí estamos. Es una promesa, hermano. Y sigue esa promesa. Porque Dios cumple lo que promete. Pero solamente nosotros tenemos que confiar en Él. Muchas veces se nos hace difícil porque estamos en este mundo. En este mundo hoy en día la tecnología ya está avanzando, que una forma, unos 20 años no nos podíamos imaginar todos estos cambios. El teléfono y hasta las viviendas ya son todos diferentes. Antes era todo más difícil, decíamos nosotros, porque ahora ya todo es rápido. Hay microwave, no tienes una sopa Maruchan, tienes hambre y en 3 minutos ya está, ya puedes comer. Todo ya ha sido así, instantáneo ya. Y así es el mundo. Es cómodo, nos gustan las cosas rápidas, nos gusta y queremos que también la persona cambie así. Pero ese es el trabajo de Dios, del Espíritu Santo. Amén. Cuando empezamos a depender de Dios, entonces empezamos a entender que Dios a su tiempo va a cambiar a mi esposa, va a cambiar a mis hijos, pero que al hermano, vamos a orar. Amén. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es confiar en Dios. Amén. Porque ahí, como dice David, Dios nos va a entregar esa victoria. Amén. No son lo que yo puedo hacer para tratar de corregir al hijo. Sí, lo tenemos que corregir, pero es Dios que lo va a cambiar. Yo solamente voy a orar por él, le voy a enseñar el amor, le voy a tratar de amar y no darle la espalda, y voy a hacer mi parte, amar a mi hijo como a mí mismo, y Dios va a hacer el cambio en él. Amén. Pero nosotros tenemos que confiar. Muchas veces ni confiamos en eso. Pues ahí él ya sabe, él ya está grande. Pero confiamos en Dios. Yo confío en Dios de que mis primos, que mi familia, aún los que tengo en la cárcel, yo sé que Dios los va a tocar. Yo sé que Dios los va a transformar, porque yo estoy confiando en Dios, no en el hombre, porque el hombre va a fallar, hermano, créalo. Yo puedo fallar. Vamos a Juan 14 para terminar. Depender de Dios, hermanos, y no de la plata. Dice Juan 14: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Los que confiamos en Dios sabemos para dónde vamos. Los que confiamos en Dios y creemos en Él, también creemos en Jesús. Amén. Pero cuando empezamos a entender ese temor, esa confianza en Dios, no es lo que yo pueda hacer, sino es lo que Dios ya hizo. Él mandó a su Hijo para morir por nosotros, y Jesús se sacrificó una vez, fue el sacrificio perfecto, una vez por todos nuestros pecados. Amén. Depender de Dios, hermanos. ¿Para qué?
para que Dios nos dé las victorias, no solamente en nuestro hogar, pero podamos ver en la iglesia los cambios en la iglesia, los cambios en nuestros hermanos, en el trabajo, no solamente en nuestro hogar, hermano. Cuando empezamos a depender de Dios, yo sé que va a haber un cambio radical en nuestras vidas, en nuestra iglesia, que vamos a poder entender lo que el Señor quiere para nosotros, porque muchas veces no lo entendemos, pero cuando empezamos a confiar en Dios, vamos entendiendo lo que Dios tiene para nosotros. Cuando empezamos a entender, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice, entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios. Cuando confiamos, cuando trabajamos, cuando así como en el trabajo nos le echamos todas las ganas así sin parar. Y en el trabajo muchas veces estamos cansados, tenemos sed, tenemos dolores, adoloridos, que mi rodilla y que ya no puedo caminar, pero ahí seguimos, porque sabemos que dependemos de ese trabajo. Así tenemos que depender de Dios, así, aún más, porque Dios es el que provee, Dios es el que nos da la fuerza y la salud. Amén, hermanos, depender de Dios y no lo que nosotros podamos hacer. Amén, amén. El Señor da las fuerzas, el Señor da la sabiduría y el Señor va a dar el crecimiento. Amén. No es lo que yo pueda hacer, lo que el pastor pueda hacer, sino lo que Dios ya hizo, ya está hecho. Amén. Nosotros confiamos en Dios. Amén. Confíe en Dios de que nuestro hermano Junior va a estar aquí. Amén. Que nuestro hermano, pues, le digo nuestro hermano, mi tío, digo yo, va a estar aquí. Amén. Mis primos, yo confío en Dios, que Dios va a hacer el cambio en ellos. Y eso solamente tenemos que confiar en Dios. Si creemos en Dios, dice la palabra, también cree en Jesús. Amén. Que Él está preparando algo bello para nosotros, y ahí eso es lo que nosotros tenemos que decirle a nuestra familia, a nuestro alrededor, que Jesús viene pronto. Amén, amén. Y así, hermano, le pido que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración, y vamos a orar por estas peticiones, y vamos a decir que el Señor nos ayude a depender de Él, no de nuestras fuerzas, no de nuestra propia opinión, no de lo que yo conozco, sino lo que Dios me dice, lo que su sabiduría, su inteligencia de Dios, no la mía. Amantísimo Padre, gracias, oh Dios mío, por este tiempo, Señor Jesús. Padre, ayúdame, oh Señor Jesús, en confiar en ti en todo momento. Aún, oh Señor, cuando miro que las cosas no van bien, oh Dios mío, cuando veo los problemas y me afligen, oh Señor Jesús, en mi hogar o en mi familia, oh Señor Jesús, ayúdame a depender de ti, a confiar en ti, oh Señor, que tú estás en control. Tú ya lo hiciste todo. Y cuando me llames y me digas, Señor Jesús, ¿qué debo de hacer? Dame la sabiduría, oh Señor, para entender lo que tengo que hacer y lo haga, oh Señor Jesús, así como tú me lo dices. Padre, te pido que seas tú, oh Dios mío, en cada corazón hablando, dando ese entendimiento, ese conocimiento, ese temor, oh Señor Jesús. Tu palabra, oh Señor Jesús, me enseña, oh Señor, que confíe en ti, Señor Jesús, que tú cumples tus promesas, oh Dios mío, que tú vas a obrar en cada vida, oh Señor. Así como lo empezaste, oh Señor, tú lo vas a terminar. Tú, oh Dios mío, vas a obrar la perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, oh Señor. Bendice a tu pueblo, Señor Jesús. Dale entendimiento y el conocimiento, Señor. Confiamos en ti, oh Señor, que tú vas a dar el crecimiento en cada vida, oh Señor, en cada hogar.
Y que los niños, oh Dios mío, también aún, Señor, sean, oh Señor, de llenar del Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios, por guiarnos, por ayudarnos. Ahora, Padre, te pedimos por nuestro hermano Everardo, que suplas, oh Dios mío, cada necesidad, que lo fortalezcas y lo restauras, Señor. Padre, que ayúdale, oh Señor, a entender, a confiar en ti, Señor, a tener una relación íntima, oh Señor, a conocerte más. Si como a la plata, oh Señor, te buscaremos y te escudriñáramos como a tesoros, Señor, entonces entenderemos y tenemos conocimiento de ti, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza, oh Señor Jesús, para entender. Danos la fuerza, oh Dios mío, para la fuerza diaria, oh Señor Jesús, para seguir adelante, oh Señor. Porque muchas veces, oh Dios mío, me quiero dar por vencido. Muchas veces, oh Dios mío, siento que no voy avanzando. Muchas veces pienso, oh Dios mío, que estoy solo. Pero tu palabra, oh Señor Jesús, me conforta. Tu palabra, oh Señor, me alienta. Tu palabra me ayuda, oh Señor, a confiar en ti. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios mío, por la vida, oh Jesús, de nuestro siervo. Gracias, oh Señor Jesús, por ayudarnos, por guiarnos, oh Dios mío. Gracias, bendito Dios. Ahora, Padre, te pedimos, oh Señor, que bendigas, oh Dios mío, el refrigerio, Señor Jesús. Que bendigas, oh Dios mío, la vigilia de esta noche, oh Señor. Solo lo hacemos para agradarte, oh Señor. Lo hacemos, oh Dios mío, Padre, para adorar y bendecir tu nombre, para estar aquí, oh Señor, contentos, oh bendito Dios. En tu presencia queremos estar y habitar, Señor, con nuestros hermanos en armonía, oh Señor Jesús. Padre, bendice, oh Dios mío, el servicio siguiente, oh Señor Jesús. Y prepara, oh Dios mío, el mensaje, prepara los corazones, prepara